está para mí, sí. ¿Dónde? En cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. California está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. California está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Buenas noches, buenas tardes ya a todas las personas que nos acompañan en Fundamentos Agrarios. La bienvenida a la clase número 15, ¿no? Del curso. Buenas tardes, William, ¿cómo está? Naimir, muy buenas tardes a todos los estudiantes de Fundamentos Agrarios. Y sí, señor, la semana 15 ya estamos a 2 semanas. Y usaste una frase en particular en la clase que veníamos y es lo que fue, aunque no, todavía tenemos una opción, que es el corte, el peso importante de este corte, que es la actividad de esta semana. Exacto, esta semana tenemos el parcial número 3, el examen parcial. Es importante que por favor revisen todo el material, no solo de la semana 15, sino desde la semana 11, 12, 13, 14 y 15, porque el parcial pues pregunta o quiere que ustedes revisen precisamente los temas que vimos en estas semanas, en estas 4 semanas del corte 3. Entonces los invitamos a que revisen los temas. En esta semana no hay tantas lecturas adicionales, precisamente para que ustedes retomen la lectura del material de las semanas anteriores y puedan presentar el parcial con más tranquilidad. El parcial tiene alrededor de 30 preguntas y tienen un poco más, casi 2 horas, 1 hora con 40 minutos para desarrollarlo. Y pesa el 40% de la nota de este corte, entonces importantísimo. Correcto. ¿Qué otros anuncios tenemos? Pues bueno, si ustedes van en la semana 15, ustedes van a su aula virtual, van a encontrar en el numeral 5 un punto que habla evaluación docente. En ese les solicitamos a ustedes de una manera respetuosa que en ese numeral 5 entren y diligencien la evaluación docente, que es importante para la universidad y obviamente para nosotros, para todo lo que es el mejoramiento de los procesos, la metodología, y porque también los queremos escuchar a ustedes, qué les pareció el curso, qué les pareció algunos componentes del docente, y hay unos espacios donde ustedes pueden escribir, entonces por favor retroaliméntenos, que es importante recibir esa información. No va a haber, o sea, como todas las evaluaciones de la universidad, esto tiene una procura de la excelencia académica, no va a haber ninguna falla o algún llamado de atención por lo que ustedes escriban, nos reporten, o sea, realmente eso a nosotros nos dan después la información, entonces no hay ningún inconveniente. Queremos insistir en precisamente que ustedes respondan y hagan la evaluación con pues, la total honestidad y sinceridad. Correcto. Precisamente para que con ese insumo, con esa retroalimentación que ustedes nos den, pues podamos seguir mejorando los procesos académicos a nivel del curso. Entonces los invitamos para que por favor respondan con total honestidad y sinceridad esta evaluación y nos permitan a nosotros a través de la dirección del programa conocer a grandes rasgos las expectativas, básicamente las percepciones que tuvieron sobre el curso. Eso nos permite a nosotros mejorar lo que son las herramientas, lo que es mejorar los temas, lo que es profundizar en ciertas actividades, mirar la metodología, a ustedes cómo se sintieron, esta metodología es nueva para ustedes, entonces de alguna manera eso nos permite a nosotros mejorar y obviamente a ustedes también mejorar en los productos que están recibiendo. Ok, entonces creo que los invitamos entonces a que por favor nos pongamos al día. Hay una última oportunidad para el último esfuerzo para aprender un poco más de fundamentos agrarios. La nota que está para esta semana es importante. También lo invitamos a que el quiz, el quiz que cierra hoy a medianoche, no todos los han resuelto, entonces entren las personas que no han ingresado y respondan el quiz, que también tiene un peso importante. Y en esa medida pues yo creo que vamos a tener un fin de curso muy interesante, donde la mayor parte de ustedes van a estar acompañando en los siguientes semestres. Este es el último esfuerzo, ya nos quedan 2 semanas, entonces muchachos, esta semana con dedicación, lean, repasen, estemos muy pendientes que todo, pues ya vamos a culminar esto. Listo. Estas 2 últimas semanas vamos a hablar de un tema, y el tema básicamente lo que quiere es cerrar el objetivo y tratar de cumplir con el objetivo del curso.
Básicamente lo que queremos es hablar de los desafíos estratégicos. El objetivo del curso en un principio estuvo muy alineado, o que lo que quería básicamente era poner sobre la mesa los fundamentos básicos de los fundamentos agrarios. Y básicamente cada uno de los temas que hemos tratado a lo largo del curso lo que buscan es generar, primero pues que ustedes conozcan y compartan ideas respecto a ciertos conceptos relacionados con la agricultura, y lo otro es precisamente que al comprender esos conceptos empecemos a analizar la realidad de nuestros sistemas de producción, la realidad de nuestro territorio, y en ese sentido empezar a identificar los desafíos estratégicos que tiene la agricultura en nuestro territorio. ¿Qué es un desafío? ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Cierto? Entonces, ¿y por qué estratégico? ¿Cierto? Entonces yo creo que podríamos empezar por hablar de estos dos conceptos. Para mí un desafío es como un reto, ¿cierto? Como una meta que yo me propongo. Y estratégico en este sentido porque al desarrollarlo, ¿cierto? Voy a tener un resultado interesante, un resultado con un impacto importante dentro de lo que yo estoy haciendo. En este caso, si son desafíos estratégicos de la agricultura, seguramente estos desafíos lo que se buscan es que al desarrollarlos, al afrontarlos, al enfrentarlos, podamos tener una agricultura mejor. Correcto. ¿Cierto? Y esa agricultura mejor seguramente es la agricultura sostenible, una agricultura competitiva, es la agricultura a la que le deberíamos apostar. Entonces fíjense que lo que vamos a hablar en esta clase recoge en gran parte los temas que hemos venido tratando, ¿cierto? Vamos a hablar de sistemas de producción, vamos a hablar de la agricultura a la que le apostamos. En el marco de esa agricultura a la que le apostamos hay unos desafíos, hay unos retos, hay unas metas que precisamente nosotros como administradores de empresa tenemos que identificar y empezar a trabajar. En la clase de hoy vamos a hacer el énfasis particularmente en dos desafíos que consideramos transversales a muchos sectores, subsectores del sector agropecuario. Esos dos desafíos son el primero es la calidad alimentaria, ¿cierto? Y el segundo tiene que ver con la sostenibilidad. Entonces, ¿por qué estos dos desafíos? Como les dije, consideramos que son transversales a muchos sectores. La calidad alimentaria hace referencia precisamente a los atributos de los productos que se están produciendo y que se están comercializando, valga la redundancia. Correcto. ¿Qué atributos? Pues atributos que son deseables en un producto. Entonces yo, por ejemplo, en el plátano, en la yuca, en el cacao, ¿cierto? En los bananos que se exportan, las flores que se exportan, hay unos atributos de calidad que yo como consumidor debo percibir y por lo tanto al percibirlos pues voy a estar satisfecho. Entonces muchas veces en Colombia no estamos tan seguros de que todos los productos que día a día consumimos o usamos tengan la calidad que nosotros esperamos. Nos pasa mucho en otro tipo de productos, ¿no? Sí, básicamente. En todos los productos uno siempre está como dudando respecto a la calidad del producto y realmente muchas veces uno no sabe cómo evaluar la calidad de un producto. O eventualmente nosotros evaluamos la característica de calidad de un producto por algo que es de lo menos importante. Realmente miramos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la carne, hay personas que evalúan la calidad de la carne de acuerdo a la capa de grasa que tenga dorsalmente. Entonces, si ven la carne es gorda, la carne es gorda, la definen porque tiene una capa de grasa, entonces asumen que es una buena carne y a veces realmente ese no es el atributo más apropiado. Un aspecto muy importante, ya que estás hablando de carne, William, y es que cuando uno va por lo general a los pueblos, a los municipios pequeños, y cuando va a las famas, ¿cierto? La gente percibe la calidad de la carne como el tema de la frescura. Es decir, correcto. Este animal está recién sacrificado. Ajá. Eso quiere decir que la carne es de mejor calidad. Exactamente, porque asumen que como es fresca, lo mataron hoy mismo, es mejor la carne. Y a veces uno va a ver, bueno, primero hay una cuestión de sanidad e inocuidad, sí, importante. Segundo, hay un tema que hay que tener muy presente, que es que la carne necesita una maduración para que deje de ser músculo y pase a ser carne, para que la carne se vuelva comestible, no tan dura. Entonces, ese proceso de maduración lo beneficia mucho la cadena de frío, el enfriamiento y la refrigeración. Entonces, en ese sentido, hay una característica que la gente asume que es muy positiva,
pero no necesariamente la mejor. En la mayoría de los productos agropecuarios todavía como consumidores, Sí. como personas del común, no tenemos conciencia de cuáles son como los indicadores, cuáles son los criterios para yo saber si un producto es de buena o de no tan buena calidad. Exactamente. Realmente entonces, precisamente, y en el caso de Colombia tenemos muchos problemas de calidad alimentaria, ¿cierto? Básicamente porque los productos tienen residuos de plaguicidas, tienen residuos de fertilizantes, están contaminados con microorganismos biológicos. De acuerdo. Eso pasa mucho, por ejemplo, en carnes. En carne, incluso en carne uno puede encontrar contaminaciones de microorganismos y contaminaciones físicas. Uno puede encontrar pedazos de sierra o de instrumentos con los cuales fue sacrificado el animal o despostado, o puede haber una contaminación sanitaria en el sentido que son animales que tengan brucela o tuberculosis y que pongan en riesgo al consumidor. Entonces, o incluso pueden estar contaminados por químicos, como el caso de plaguicidas, como decía Vladimir. Residuos de insecticidas. De alguna ivermectina, algún desparasitante o algún antibiótico. En el caso en el caso de los animales. Incluso hay personas cuando consumen huevos, y no es antibiótico, pueden ser vitaminas, pero hay personas que cuando consumen huevos, al abrir un huevo les huele, y sobre todo si lo denominan purino o huevo de gallinas alimentadas con concentrado, les huele mucho a medicamento. Exacto, entonces es precisamente por eso que nosotros escogimos la calidad alimentaria como uno de esos retos que tiene que enfrentar la agricultura colombiana, ¿cierto? Seguramente en algunas cadenas productivas este reto se vuelve más urgente, este Correcto. desafío se vuelve más urgente, de pronto en otras no tanto. Es precisamente eso que queremos hablar en esta sesión. El otro reto tiene que ver con la sostenibilidad, en particular la sostenibilidad ambiental, aunque también es importante la sostenibilidad social y económica. Y la sostenibilidad tiene que ver toca el uso de los recursos, básicamente. Exactamente. Y cómo nosotros hacemos un uso de los recursos hoy que no ponga en riesgo el uso de ese mismo recurso en el futuro, ¿cierto? Y aquí nosotros podemos adelantar mucha discusión. Correcto. En ese sentido. Porque la sostenibilidad a nosotros nos plantea cómo es un sistema de producción, una producción agrícola pecuaria se sostiene a lo largo del tiempo sin que esos recursos se degraden o decrezcan o se impacten negativamente. Entonces, a medida que se sostenga en el tiempo y que no haya un impacto negativo, podríamos hablar de sostenibilidad. Exacto. Y este también es un tema que en el sector agropecuario es de extrema importancia. De pronto ustedes ya han escuchado los conflictos que hay entre ambiente y agricultura. En clima frío es muy común hablar de la agricultura en páramo, ¿cierto? En ecosistemas de páramo, la agricultura contaminando fuentes de agua, correcto, la agricultura tumbando bosques, depredando bosques, áreas protegidas, incluso desplazando fauna y flora nativa. Por ejemplo, el caso de la ganadería cuando persiguen a los jaguares o a los cóndores o a los osos de anteojos, que es un tema de páramo. Entonces yo creo que estos dos desafíos están plenamente justificados. Son desafíos que los pueden vivir cualquier sector, y por lo general los sectores que están más avanzados en estos desafíos por lo general siguen pensando en eso. Es decir, no, yo porque ya cumplí con las certificaciones de calidad o mis prácticas están apuntándole a tener productos de calidad, no voy a seguir trabajando en eso. Por lo general las empresas, las unidades productivas siempre están pensando en mejorar cada vez la calidad y la sostenibilidad de su sistema de producción. Entonces la idea es que a la luz de estos dos indicadores, estos dos desafíos, podamos hacer un análisis de cómo está la agricultura. Y los invitamos a ustedes a que piensen en cómo estos dos desafíos se comportan en ese sistema de producción que ustedes ya han venido trabajando. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, las personas que están trabajando en el Urabá antioqueño, por ejemplo, con banano, piensen en estos dos desafíos. ¿Cómo está ese sistema de producción allá en el Urabá, en ese territorio en particular? ¿Ese realmente es un desafío para la producción de banano ahorita, ¿cierto? ¿O no? O seguramente ya lo tienen de alguna manera abordado y ya lo vienen trabajando. ¿Cuál es el desafío actual? De pronto para otros territorios el desafío tenga que ver con la violencia, con el conflicto armado, con la infraestructura.
con la asistencia técnica. Correcto. Bueno, la infraestructura, estaríamos hablando no solo de servicios, sino infraestructura de vías terciarias. Exacto. Otras personas es lo difícil que es acceder a una plaza de mercado, o otro tema puede ser el uso de cadena de frío o la perecibilidad del alimento o del producto que estemos produciendo. Okay. Entonces, fíjense que son muchos los desafíos que pueden resultar a partir de un análisis de estos retos en cada uno de los sectores y territorios en los que nosotros estemos trabajando. Es importante mencionar antes de continuar que este estudio, o los datos que vamos a mostrar aquí, proceden de un estudio que hizo el grupo RAED, precisamente para saber qué tanto habíamos avanzado en innovación en cada uno de estos desafíos. Es decir, y aquí estamos relacionando los temas de las 2 semanas pasadas, el tema de innovación. La innovación se vuelve o se convierte en una herramienta que nos permite enfrentar esos desafíos. Correcto. Si yo tengo problemas de calidad en mi producto, yo puedo hacer innovaciones en mi producto, en procesos, para mejorar la calidad de ese producto. Entonces, aquí encontramos que tenemos un aliado importante, una herramienta muy importante como administradores, y es la innovación. La innovación básicamente nos permite hacer esos cambios, esos ajustes a nivel de la unidad productiva, a nivel de la empresa, para enfrentar esos desafíos que nosotros definamos o identifiquemos en nuestro sistema de producción. Entonces, en ese estudio de innovación nosotros estudiamos la calidad y la sostenibilidad, y además de otras variables, en 6 cadenas productivas de Colombia. Aquí lo vemos en las imágenes. Tenemos la cadena de flores, papa y carne de cerdo, ¿cierto?, en Cundinamarca y en Antioquia. En estas 2 regiones nosotros hicimos el análisis de innovación. También estudiamos papa en el departamento de Antioquia y en el departamento de Boyacá, y estudiamos carne bovina en el Meta y en Córdoba. Por su parte también estudiamos palma de aceite en Magdalena y en Meta. Y lo que hicimos básicamente fue ver qué tanto han avanzado estas cadenas productivas, particularmente los productores de palma, de carne, los ganaderos, los porcicultores, los productores de papa, los productores de flores y los productores de tomate, qué tanto han avanzado estos agricultores en innovación. Particularmente en la clase de hoy vamos a hablar de innovación que le apunte hacia la calidad y hacia la sostenibilidad de los sistemas de producción. Entonces, simplemente hay que tener en cuenta que hicimos un análisis a través de encuestas de innovación, en donde se aplicaron en promedio 76 encuestas por cada una de estas cadenas productivas, evaluando pues los 6 territorios en un estudio que observó la innovación entre el 2006 y el 2010. Básicamente lo que hicimos fue levantar la innovación que habían hecho estos productores entre el 2006 y el 2010. ¿Qué encontramos? El resultado general que nos dice cómo están los productores en términos de innovación lo vemos representado en esta gráfica. Aquí básicamente tenemos en el eje vertical, en el eje Y, el número de productores, ¿cierto? Entonces tenemos un total de productores distribuidos a lo largo de los 2 territorios. Y en el eje Y tenemos el índice de innovación. Entonces básicamente el índice de innovación va de 0 a más de 100, ¿cierto? Correcto. Y ese índice de innovación nosotros lo segmentamos, o de alguna manera lo partimos en varios pedacitos que tienen tamaños de más o menos 20 puntos, entre 0 y 19, entre 20 y 39, entre 40 y 59, y hasta llegar a aquellos productores que tengan un índice de innovación mayor a 100. ¿Qué encontramos? Y como lo podemos ver en esta gráfica, que casi la mitad, es decir, el 48% de los productores tiene un índice de innovación por debajo de 19. Correcto. El índice de innovación básicamente nos dice, es un indicador de qué tan innovador es un productor. Correcto. Entonces, como podemos ver en la gráfica, casi la mitad de los productores encuestados tiene un índice de innovación por debajo de 19, lo cual es bastante preocupante. Estamos en el primer intervalo del índice de innovación entre 0 y 19. Dentro de los datos que podemos encontrar, la mayoría, cerca de la mitad de los productores tienen un índice dentro de la calificación que sea bajo, de 0 a 19. ¿Cierto? Bajo. Correcto. Y tan solo el 5%, si vemos en el otro extremo, el 5% de los productores tienen un
índice de innovación superior a 100. O sea que aquí de alguna manera podemos decir que están los productores más innovadores de la cadena. Los top de la innovación. Exacto. Y los resultados pues varían de acuerdo a la cadena. Ustedes pueden ver que el tamaño de la columna verde y roja es mayor en este primer intervalo y corresponden a productores de papa y tomate. Lo que me está diciendo aquí es que dentro de los que menos innovan, los menos innovadores son productores de papa y de tomate. Vamos a ver los resultados particulares para cada uno de los dos desafíos que estamos analizando. Aquí vamos a ver el análisis para el desafío de calidad. En verde, ustedes ven aquí en color verde, el porcentaje de innovaciones en calidad. Resulta que en cada cadena, ¿cierto? Aquí vemos las 6 cadenas. En cada cadena tenemos un número total de innovaciones. Por ejemplo, en la cadena de la carne bovina encontramos 66 innovaciones. Ustedes recuerden las 2 semanas anteriores el concepto de innovación, los diferentes tipos de innovación. Correcto. Y en total nosotros en la carne bovina encontramos 66 innovaciones diferentes. Ahí podemos tener muchos ejemplos. Inseminación artificial, trasplante de embriones, temas de nutrición, temas de buenas prácticas ganaderas, genética. Ahí están todo ese tipo de innovaciones, en total sumaron 66. Y la cadena del tomate es la cadena que más reportó innovaciones, tenemos casi 96 innovaciones. Aquí podemos hablar de cultivos bajo invernadero, sistemas de fertirriego, riego, nutrición también, temas de semillas, temas de manejo de plagas, enfermedades. Bueno, hay una serie de innovaciones ahí también contempladas. Y entonces lo que hicimos nosotros a partir de ese número total de innovaciones, analizar cuáles innovaciones eran en calidad. Correcto. Y aquí en la columna verde nosotros tenemos el porcentaje de innovaciones en calidad dentro de cada cadena. Resulta que la cadena que menos innovaciones tiene, proporcionalmente, en calidad es la cadena del tomate. Solo el 4% de las innovaciones, o sea, el 4% de 96, corresponden a innovaciones en calidad. La cadena que más tiene, proporcionalmente, es la cadena de las flores, con un 9%. De innovaciones en calidad. De alguna manera, entonces, esa cadena, podríamos inferir que esa cadena, siendo un porcentaje menor al 10%, pero es el que mayor innovaciones relacionadas con el componente de calidad son los que intervienen en su producción, o sea, la que más innovaciones, de todas las innovaciones, las que más innovaciones en calidad tiene de todas esas innovaciones que se identifican. Exacto, entonces podemos decir que los floricultores en este caso de alguna manera están más inclinados a hacer innovaciones relacionadas con la calidad del producto. Correcto. ¿Sí? Si lo comparamos con la cadena del tomate. Y aquí podemos ver resultados diferentes. En el caso de la papa, 7%, palma 6%, carne bovina 8% y en la carne porcina el 1%. Pero fíjense que aquí tenemos otra variable de interés y es el porcentaje de empresas que por lo menos han incorporado una innovación en calidad. Entonces vemos que en el caso del tomate, el 15% de los productores de tomate por lo menos han incorporado una de estas innovaciones en calidad. ¿Sí? Este dato contrasta con el caso de los porcicultores, donde el 70% de los porcicultores ha incorporado por lo menos alguna innovación en calidad. Entonces fíjense que no es lo mismo tener innovaciones o tener tecnologías relacionadas con calidad que incorporarlas. Exactamente. En una cadena en particular pueden existir 1000 innovaciones posibles por realizar, pero si los agricultores no las incorporan, pues de nada sirve. De nada sirve. Lo veíamos cuando hablamos de innovación. Si no llega al mercado y no lo podemos tener como un producto y el cliente o el consumidor no está dispuesto a pagar, a percibir el valor y pagar por él, pues la innovación no es tan efectiva. Exacto, entonces, y es curioso el caso de la carne porcina, porque solo el 1% de las innovaciones corresponden a innovaciones en calidad, y si no está mal, es una sola innovación la que hay en calidad. Sí, señor. Pero esa sola innovación la incorporaron por lo menos el 70% de los productores. Eso es un dato bastante interesante, quiere decir que la incorporación de esa innovación es muy efectiva. Correcto. Lograr que el 70% de los productores incorporen esa innovación es algo bastante interesante. Correcto. Y es lo que se quisiera para todos los sectores, que los agricultores fueran bastante ávidos o
como que inclinados a innovar. Y en ese sentido entender que ahí empezamos ya a hablar de las dinámicas de la cadena. En la cadena cárnica porcina, aunque nuestros estudiantes son muy jóvenes, pero algunos recordarán, o si le preguntan ustedes a sus padres o a sus parientes un poquito con mayor edad, la carne de cerdo tenía una percepción de que era muy rica, pero afectaba la salud del consumidor. Que podría ser uno de los comentarios que los muchachos estarán pensando o haciendo, ¿no? Pues realmente siempre la carne se ha visto como que, de hecho hay un refrán, ¿no? Un dicho, que es más malo que la carne de cerdo. Sí, correcto. Y precisamente lo asocian a problemas de calidad del producto, pero es curioso que sea una de las cadenas que estén incorporando más innovaciones en calidad. Ese es un tema que de alguna manera los porcicultores se dieron cuenta que esa percepción que tenían los consumidores, aunque era pues muy buena en cierto sentido, aunque sí, no es más mala que la carne de cerdo, pero afectaba el consumo de la carne en Colombia. Entonces, de alguna manera, la percepción de la calidad de la carne estaba asociada a que los cerdos los alimentaban con residuos, los cerdos transmitían enfermedades y los cerdos impactaban la salud de los consumidores, sobre todo en temas cardiovasculares. El tema del colesterol. El tema del colesterol, se tapaban las arterias. De alguna manera, los porcicultores deciden hacer una tecnificación, una serie de cambios que lo veíamos en el capítulo de innovación. Podríamos decir, William, ahí que los porcicultores se dieron cuenta de un reto que tenían que asumir. Era el desafío que tenían que enfrentar. Y era el tema de la calidad. Correcto. ¿Por qué? Porque de alguna manera el consumo de carne de cerdo reportado en Colombia no superaba los 5 kilos de carne hace unos 10 años. Entonces, en ese sentido, los porcicultores se dan cuenta que la gente no consumía carne porque de entrada pues, era muy rica, fama. Pero tenía esa mala fama y lo dejaban para ocasiones especiales. Entonces, hasta los mismos médicos le decían a una persona, bueno, usted puede comer cerdo, pero coma una vez al mes. No todo el tiempo. Sí, y quítele la grasa. Esa era una percepción de calidad del consumidor. Y el consumidor decía, era muy rica, pero no es saludable. A diferencia de otra carne como la carne de pollo, donde la gente decía, es que coma pollo, y si está enfermo, ¿qué le dan a uno? Caldo de pollo. ¿Y qué le dicen a uno cuando tiene que bajar la grasa? Coma pollo. Entonces, de alguna manera se dan cuenta que hay una percepción de calidad por parte de los consumidores y el esfuerzo que hicieron, jalonado todo por la Asociación Colombiana de Porcicultores, que ahora se llama Por Colombia, decidieron tecnificar, mejorar las condiciones. Mucha publicidad en eso, ¿no? Hay unas innovaciones en mercadotecnia fuertes. Totalmente. Entonces, sí, ya nos vamos a dar cuenta, no solo fue cambiar un punto, fue cambiar todo un sistema, mercado, organización, procesos y productos. Entonces, se usaba una genética específica, los procesos de alimentación, el manejo de las excretas, la manera limpia en que se manejaban las regulación, ¿no? El cumplimiento de toda la normatividad. Toda la normatividad, todo lo que jalonó con la alimentación de los cerdos. Entonces, si nos vamos a dar cuenta, el cambio, y ahora ustedes miren la carne de cerdo en muchas partes de Colombia, es una carne que tiene menos grasa, es una carne que se puede considerar muy saludable y es una carne que ya el consumidor lo percibe como favorable. Ya por lo menos no existe el riesgo de transmisión de enfermedades parasitarias. Yo creo que el consumo per cápita, el consumo por persona ahorita debe ser mucho más alto. Pues por lo menos ya estamos llegando a los 9 kilos de carne de cerdo, entonces casi se duplicó el consumo. O sea que la apuesta es aumentar. Ese consumo per cápita puede ser un indicador de impacto de la innovación. Totalmente. Exacto, son preguntas de par. Sí, ahí les votaron. Entonces, fíjense cómo en el excelente ejemplo que nos plantea el profesor William, podemos verificar precisamente qué es el proceso que debemos surtir. Como empresarios tenemos que identificar desafíos estratégicos dentro de nuestra unidad de producción. El gremio debe identificar sus desafíos estratégicos y cómo empezar a trabajar en conjunto con sus asociados, con sus federados, empezar a trabajar y medir precisamente el impacto. Yo creo que la meta era mejorar ese consumo de carne en la población, es decir, subir ese consumo per cápita. Ese es el indicador clave, aumentar la participación de la carne de cerdo dentro del grupo de carnes que hay, ¿cierto? Porque hay una competencia fuerte entre el pollo y la carne bovina. Antes pensaba que la carne bovina era la reina de los consumos de carne, pero ahora la carne de pollo es la carne más consumida en el país. Cerca de los 30 kilos, sigue la carne bovina, cerca de los 20 kilos y está la carne de cerdo. Ahora, la pregunta y lo que plantea Vladimir es muy bueno porque
si yo logro que 1 kilogramo, suba solo 1 kilogramo el consumo por habitante en Colombia, de entrada son 48 millones de kilos adicionales. Ahí tendríamos, es pregunta para el parcial, ¿cuántos cerdos equivaldría a aumentar 48 millones, un solo kilo, 48 millones de kilos anuales? Y ese es uno de los temas que también incluso, y aprovecho lo que planteaba Vladimir, incluso si es, que eso puede ser, si la percepción de un consumidor es un problema para mí, yo como empresario, eso es un reto, eso es un desafío. Clarísimo. Si hay un problema, yo lo puedo trabajar para aprovechar y sacarle beneficio. Eso es lo que los va a diferenciar a ustedes como administradores de empresas agropecuarias. Y fíjense que todo lo que tienen que hacer de ahí para atrás, ¿no? Es decir, yo tengo que ya producir, aumento el consumo, ¿cierto? Desarrollo toda una estrategia de mercadotecnia, mejoramiento de los procesos, los productos, la organización. Aumento el consumo, pero también aumento de alguna manera, genero una necesidad de consumo. De acuerdo, y la demanda de los más cerdo, necesito producir más, ¿cómo me empiezo a organizar para producir más? Exactamente. Producir más manteniendo la calidad. Exactamente. Y empezar a echar números ahí, ¿no? ¿Cuánto me cuesta aumentar la producción? ¿Cómo lo voy a diseñar? ¿Cómo lo voy a hacer? Y jalona toda una serie de sistemas, porque si aumento el número de cerdos van a necesitar personal, van a necesitar consumibles, medicamentos, pero va a jalonar a los productores de cereales, porque necesito más maíz y más soya, vitaminas, mano de obra, todos los insumos, todo el sistema se empieza a jalonar. Por eso, acuérdense cuando vimos cadenas, esa es la importancia de una cadena productiva. Exacto, y yo creo que ahí evidenciamos la importancia de la innovación. Correcto. La innovación tiene un impacto muy importante, no solo en las empresas, sino también a nivel social y a nivel económico. Y lo que pasa es que hay que saberla gestionar, lo decimos en la guía de estudio, ¿cierto? Sí. La innovación es una herramienta potente para mejorar el desempeño de las empresas. Lo que pasa es que hay que saber gestionarla. Y aquí volvemos a la crítica siempre. No es ir a comprar el último tractor, ni la última tecnología, en la última raza. No. Es realmente saber que yo estoy innovando en función de un desafío estratégico, de un reto que me propuse como empresario. Exactamente. Y si yo tengo claro hacia dónde voy, realmente voy a invertir con mayor tranquilidad, voy a invertir con mayor seguridad en la innovación. Ya no me da a mí miedo de sacar el dinero y decir voy a tecnificarme como productor de carne porcina y voy a empezar a vender carne de calidad, a suplir esa demanda creciente de carne de cerdo que se ha venido presentando. Y probablemente el mismo productor, como así sucedió, los productores empiezan a identificar que el negocio de la carne ya no es solo ir a vender los cerdos en una planta de beneficio, sino que pueden ellos ampliar o llegar a otros eslabones posteriores. Entonces ¿se acuerdan cuando lo vimos eso en la cadena porcina? Ya empiezan a buscar ellos a establecer, más bien a montar sus puntos de venta. Entonces ya lograban quitar los intermediarios y ellos sacrificaban sus animales, los despostaban y los venden directamente en los puntos de venta. Exacto, y con una agregación de valor en producto que ya no solo uno encuentra la carne, el corte empacado al vacío, sino que encuentra chorizos, morcillas, el combo para los frijoles, que viene la oreja, la pezuña. Ese es el punto. Ya hay una innovación de producto vendido como tal, una innovación en el producto, pero también en la mercadotecnia y en la organización. Y en la organización. Entonces, ahí empezamos a ver cómo todo eso tiene un objetivo estratégico. Cuando hablaba Vladimir al principio, eso es ser estratégico. Establecer dónde son las partes coyunturales o claves donde yo puedo intervenir. Y ese es el desafío. El desafío es cómo yo capto mayor valor, capto mayores clientes, capto un mejor precio. Exacto. Hablemos de la sostenibilidad, los minutos que nos quedan. Las innovaciones en sostenibilidad en color verde. Antes de continuar, tenemos preguntas, William. Bueno, hay una pregunta de Jonathan. Jonathan, un cordial saludo, que usted siempre nos acompaña. Él habla que en el municipio de Facatativá hay una planta de sacrificio. Allí se realizan compra y venta de ganado bovino y otras especies. Sí. ¿Estas plantas están autorizadas para sacrificar otras especies? Porque para nadie es un secreto que en los embutidos se dice que van con carne de caballo. Entonces, ahí acaba de darnos Jonathan un ejemplo.
No todos los embutidos tienen carne de caballo, sí se comercializa carne de caballo en Colombia desafortunadamente, pero el problema no es la carne de caballo, el problema es el tipo de sacrificio con que se someten esos animales, porque hay otras partes donde sacrifican bovinos, pero si están enfermos, pues la misma da. Pero si están autorizadas, cada planta tiene autorizado la especie que puede sacrificar. No sé específicamente en Facatativá, pero uno sabe de plantas, sé de plantas que sacrifican, por ejemplo aquí en Bogotá sacrifican porcinos y bovinos, y en otras partes del país sacrifican porcinos, bovinos, ovinos y caprinos. Pero bueno, eso espero que te haya respondido. Y eso está muy relacionado con el cumplimiento del decreto 1500 y todo lo que es la regulación, pero se puede, incluso en la guía ahí podemos aprofundizar un poco más el tema de la calidad. De la calidad. Las innovaciones en sostenibilidad, entonces, ¿qué encontramos? Pues ya vemos una gráfica bastante diferente aquí en color verde, ¿cierto? Si bien siguen siendo, no son las innovaciones más representativas de los sectores, ¿cierto? De acuerdo. De pronto aquí en innovación en sostenibilidad ya vemos que, bueno, en tomate seguimos con el 4%, pero ya en papa y en palma ya subimos al 12, al 19%, aquí en porcinos teníamos el 1%, aquí ya pasamos al 15%, en flores pasamos al 14%. Es decir que en cuanto a las innovaciones en sostenibilidad, los sectores hacen más, o sea, tienen más innovaciones, ¿cierto? Reportan más innovaciones. Correcto. Y también las están incorporando en mayor proporción, ¿cierto? Porque recuerdan que aquí en porcinos teníamos el 70%, aquí ya pasamos al 96%. Es decir que el 96% de los porcicultores han realizado por lo menos una innovación en sostenibilidad, ¿cierto? Lo cual es un dato bastante interesante. Quiere decir casi el 100% de los productores estudiados han innovado en sostenibilidad. Y eso nos parece muy interesante, ¿cierto? De por sí, y es algo que pues no es un secreto, los porcinos generan, sobre todo los tecnificados, las producciones tecnificadas generan un volumen importante de residuos. Entonces, de alguna manera, uno tiene que manejar esos residuos. O sea, todo el manejo de aguas residuales. Aguas o excretas, animales muertos, los olores, momificaciones, olores, secreciones. Todo ese tipo de prácticas que pueden impactar ya sea el suelo, el agua o el aire o la fauna, pero ahí no nos impacta tanto la fauna, pero suelo, agua y aire son los tres principales componentes. Una producción porcina los impacta de entrada y precisamente lo que hablaba Vladimir, la parte normativa entró muy fuerte, entró a la parte porcina y aviar y empezó a controlar mucho esos aspectos. Entonces de ahí se puede decir que este buen número de innovaciones en sostenibilidad y esta buena incorporación de estas innovaciones obedece en gran parte a la normatividad, a las exigencias dentro del estudio cuando teníamos esas charlas, obviamente los mismos productores lo relacionaban que la normatividad fue fundamental para que ellos hicieran esas innovaciones. Ahora hay que ver hasta dónde fue coercitiva o si era un aspecto de iniciativa o que propendían, pues estimulaban a que los productores lo hicieran o los obligaban de alguna manera. Exacto. Entonces, los dos retos resultan interesantes. De pronto en sostenibilidad se ha avanzado un poco más, ¿cierto?, hacia la incorporación de las innovaciones, pero lo que sí se ha visto es que el impacto sobre el desempeño innovador de las empresas es contundente. Es decir, las empresas que hacen innovaciones en sostenibilidad son más innovadoras que aquellas que no lo hacen. Aquí vemos en color verde el índice de innovación promedio de las empresas que no hacen innovaciones en sostenibilidad. Correcto. Versus en color morado el índice de innovación promedio de las empresas que sí hacen innovaciones en sostenibilidad. Y vemos que siempre es mayor, en todos los sectores es mayor el índice de innovación de aquellas empresas que hacen innovaciones en sostenibilidad. Es decir, que no solo impacta lo económico, no solo impacta lo social, sino mejora el desempeño innovador de las empresas, es decir, hace empresas más innovadoras. Sí. Lo mismo pasó en calidad. Aquí vemos en color rojo el índice de innovación promedio de las empresas con innovaciones en calidad versus el índice de innovación promedio de las empresas que no tienen innovaciones en calidad o que no adoptan innovaciones en calidad. Entonces vemos que innovar en calidad y en sostenibilidad se vuelve un tema interesante desde el punto de vista del perfil innovador. Es decir, los empresarios que están innovando le apuestan a este tipo de innovaciones, quizás en gran parte porque el mercado lo percibe de esa manera. Es correcto. Decir, yo hago innovaciones en calidad de mi producto y mejoro la sostenibilidad de mi producción porque me va mejor
en el mercado. Correcto. Y me vuelve una empresa más innovadora. Y teniendo presente que aquellas empresas que manejan o certifican o le informan a los consumidores que tienen prácticas de sostenibilidad son mejores vistas por parte del consumidor. Incluso pueden subirle el precio, eso también a los productos que ellos comercializan, de ahí los sellos de certificación. Y si le sube el precio, por alguna manera los ingresos van a aumentar y va a tener como mayores recursos para seguir innovando. Eso es básicamente lo que se quiere. Entonces hay un ciclo interesantísimo, el ciclo de la innovación, de la gestión de la innovación, que es importante reconocer. Los invitamos a que revisen la guía de estudio para que piensen precisamente en cómo está la agricultura en su territorio, cuáles son los desafíos de la agricultura y cómo la innovación puede ser una herramienta útil, importante para enfrentar esos desafíos que tiene la agricultura en su territorio. Los invitamos a que compartan la información en el foro. Sí, traten de situarse ustedes, miren qué desafíos hay, empiecen a personarse del análisis de su territorio y de los sectores que hay ahí. No solo de calidad, sostenibilidad, sino piensen en sus propios desafíos. Exacto. ¿Cierto? Perfecto. ¿Cuáles son? Cuéntenos un poco a través del foro. Nos vemos la a través de próxima los semana. foros. Y en el foro estamos pendientes. Feliz tarde. Chao, chao. Que estén bien.